Encontré a mi padre con otra mujer y lo golpeé hasta dejarle inconsciente. Ahora voy a hacer todo lo posible para arruinar su vida. Me tiemblan las manos mientras escribo esto y sinceramente no sé si estoy buscando consejo legal, validación moral o simplemente necesito sacar esto antes de que cometa otra locura. Lo que se suponía que sería el inicio de unas vacaciones familiares perfectas, se ha transformado en una pesadilla digna de una película de terror psicológico en cuestión de horas. Para darles un poco de contexto, tengo 26 años y vivo a unas 5 horas de la ciudad donde residen mis padres. Soy hijo único y siempre he tenido una relación muy estrecha con mi madre. Ella es esa clase de mujer que se ha sacrificado toda la vida por su familia, la que mantiene la paz, la que recuerda los cumpleaños de todos y la que hace que la casa se sienta como un hogar. Mi padre, por otro lado, siempre fue el proveedor estoico. Un hombre de negocios exitoso, respetado en su comunidad, alguien a quien yo admiraba profundamente por su ética de trabajo y su supuesta integridad. Mis padres llevan casados 28 años y, hasta hace 48 horas, yo habría puesto las manos en el fuego asegurando que tenían uno de esos matrimonios sólidos, a prueba de balas. ¡Qué estúpido fui! Este año el trabajo ha sido brutal para mí. He estado sumergido en proyectos que me han consumido la vida social y la energía, por lo que mis padres sabían que llegaría a casa el día 23 de diciembre, justo a tiempo para la cena previa a Navidad. Sin embargo, logré cerrar mi último proyecto antes de lo previsto. Decidí no avisarles. Quería ver la cara de sorpresa de mi madre al verme entrar por la puerta 3 días antes. Me imaginaba su grito de alegría, el abrazo cálido y el olor a su cocina. Con esa imagen en mente, conduje las 5 horas con una sonrisa en la cara, parando solo para comprar un ramo de flores y una botella del vino favorito de mi padre. Llegué a la casa alrededor de las 2 de la tarde de ayer. El coche de mi madre no estaba en la entrada, lo cual era un poco decepcionante pero no inusual. Probablemente estaba haciendo las compras navideñas o en su clase de pilates. El coche de mi padre, un sedán alemán del que se siente muy orgulloso, estaba aparcado en el garaje. Asumí que había pasado a comer a casa o que se había tomado la tarde libre, lo cual era raro en él pero posible dadas las fechas. Abrí la puerta principal con mi llave tratando de no hacer ruido, pensando en sorprender a mi padre primero. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado de las tardes de invierno. Dejé mi maleta en la entrada y las flores sobre la mesa del vestíbulo. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Venía del piso de arriba. Al principio pensé que se había caído algo, un sonido seco. Luego escuché pasos rápidos y apagados. Mi primer instinto, condicionado por la paranoia urbana, fue pensar en un ladrón. Sabía que mi padre podía estar en casa, pero el silencio previo me hizo dudar. ¿Y si él estaba en el jardín trasero y alguien se había metido? Subí las escaleras con el corazón martilleando en el pecho, tratando de pisar en los bordes de los escalones para que la madera no crujiera. A medida que me acercaba al pasillo que lleva a la habitación principal, el sonido cambió. Ya no eran pasos. Eran gemidos. Y no eran gemidos de dolor. Me quedé paralizado en el pasillo. La puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta apenas unos centímetros. Escuché la voz de mi padre, una voz que conozco desde que nací, pero con un tono gutural y sucio que nunca le había oído. Decía cosas obscenas, cosas que me revolvieron el estómago. Luego escuché la voz de una mujer. Una risa suave, seguida de un gemido afirmativo. Definitivamente no era mi madre. La voz era más aguda, más joven. En ese momento, el mundo se detuvo. Sentí un calor intenso subir por mi cuello y apoderarse de mi cara. No pensé. La lógica desapareció. Solo sentí una furia ciega, primitiva. Avancé los últimos metros y empujé la puerta con violencia. La escena se me ha quedado grabada en la retina. Mi padre estaba sobre la cama que comparte con mi madre, la cama donde yo solía saltar los domingos por la mañana cuando era niño. Estaba encima de una mujer rubia, mucho más joven que él, quizás de mi edad o un poco mayor. Ambos estaban desnudos. Al abrir la puerta, los dos saltaron. La mujer gritó y se cubrió con las sábanas de seda que mi madre había comprado para ocasiones especiales. Mi padre se giró, con la cara roja y los ojos desorbitados por el pánico. ¡Hijo!, gritó, tratando torpemente de bajarse de la cama y buscar sus pantalones. Espera, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Esa frase, no es lo que parece, es el cliché más insultante que existe. Estaba viendo a mi padre desnudo con una extraña en la cama matrimonial. Era exactamente lo que parecía. ¿Qué no es lo que parece?, pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada, aunque sentía que iba a explotar. ¿Estás bromeando? ¿En la casa de mamá? Mi padre, ya con los pantalones a medio subir,
Intentó acercarse a mí con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Por favor, baja la voz. Tu madre no tiene por qué enterarse de esto. Fue un error, un momento de debilidad. Por favor, hijo, hablemos como hombres. Hablemos como hombres. Eso fue el detonante. La audacia de pedirme complicidad, de intentar rebajarme a su nivel de inmundicia para salvar su propio pellejo, fue demasiado. Vi una foto de mi madre en la mesita de noche, sonriendo, ignorante de que su marido estaba profanando su santuario. Todo se volvió rojo. Literalmente. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de golpearlo. Solo recuerdo que mi cuerpo se movió solo. Me lancé sobre él. Mi padre es un hombre grande, pero yo soy más joven. Voy al gimnasio 5 días a la semana y, en ese momento, tenía la fuerza de la ira pura. Lo empujé contra la pared y el sonido de su cabeza golpeando el yeso fue seco. Él intentó defenderse, levantó los brazos, pero yo le conecté un derechazo en la mandíbula que hizo crujir sus dientes. No te atrevas a nombrarla. Grité mientras lo golpeaba de nuevo, esta vez en el estómago, doblándolo. Mi padre cayó al suelo, jadeando, pero yo no paré. Me monté sobre él y comencé a golpearle la cara. 1, 2, 3 golpes. Escuchaba los gritos histéricos de la mujer de fondo, pero sonaban como si estuvieran bajo el agua. Solo veía la cara de mi padre, esa máscara de autoridad y respeto rompiéndose bajo mis puños, sangrando por la nariz y la boca. Eres una basura. Le gritaba entre golpe y golpe. En su casa. Maldito cerdo. No sé cuántos golpes le di. Me detuve cuando noté que ya no se protegía la cara. Sus brazos habían caído a los lados y sus ojos estaban cerrados. Estaba inconsciente. Me quedé allí, respirando agitadamente, con los nudillos palpitando y manchados de sangre. Sangre de mi padre. Me levanté tambaleándome. La mujer ya no estaba en la cama. Se había vestido a toda prisa mientras yo golpeaba a mi padre y estaba parada en la puerta, con los zapatos en la mano y el rímel corrido por las lágrimas de terror. Me miró como si yo fuera un monstruo. Vete, gruñí. No tuve que repetirlo. Salió corriendo escaleras abajo y segundos después escuché la puerta principal cerrarse de un golpe. Me quedé solo en la habitación con mi padre inconsciente en el suelo. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de violencia y tragedia. Me miré las manos. Me dolían horrores. Miré a mi padre. Respiraba, pero de forma irregular. Su cara comenzaba a hincharse rápidamente. El pánico empezó a filtrarse a través de la ira. No por lo que me pasara a mí, sino porque si moría allí mismo, mi madre tendría que ver eso. Y yo no podía permitir que ella encontrara esta escena. Lo revisé. Tenía pulso, pero no reaccionaba. Sabía que tenía que llevarlo al hospital. Arrastré a mi padre, que pesaba 1 tonelada, hasta poder vestirlo torpemente con una camiseta y unos pantalones deportivos que encontré en su armario. Limpié un poco la sangre del suelo con una toalla que luego metí en mi bolsa. Cargué con él escaleras abajo, casi cayéndonos los dos en el proceso, y lo metí en el asiento trasero de mi coche. Conduje hacia el hospital más cercano, que está a unos 15 minutos. En el trayecto, mi mente era un caos. ¿Qué le iba a decir a mamá? ¿Cómo le explicas a la persona que más amas que su vida es una mentira y que su hijo casi mata a su marido? Decidí que la verdad tenía que salir, pero primero tenía que asegurarme de que el bastardo sobreviviera para enfrentar las consecuencias. Lo dejé en urgencias. Cuando las enfermeras preguntaron qué pasó, dije que lo encontré así al llegar a casa, que parecía que alguien había entrado a robar. Sabía que la historia tenía agujeros, pero necesitaba tiempo. Ahora estoy sentado en la sala de espera. Mi padre tiene una fractura en la nariz, 2 costillas fisuradas y una conmoción cerebral severa, pero está estable. Acabo de llamar a mi madre. Le dije que hubo un accidente. Viene en camino. No sé qué voy a hacer cuando cruce esa puerta. No sé si podré mirarla a los ojos sin romperme. Pero una cosa tengo clara, mi padre no va a salir impune de esto. Ya no es mi padre. Es el hombre que destruyó a mi madre. Y si tengo que quemar el mundo para que pague, lo haré. Actualización 1. Han pasado unas 6 horas desde mi publicación original. Gracias a los que comentaron diciendo que busqué un abogado. Créanme, está en mi lista, pero las últimas horas han sido un torbellino emocional que apenas puedo procesar. Cuando mi madre llegó a urgencias, estaba pálida como un papel. Verla entrar corriendo, con esa expresión de terror puro pensando que su marido podía estar muriendo, me rompió el corazón en 1000 pedazos más. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me hace perder el equilibrio. Alex. Gracias a Dios estás aquí. Lloraba contra mi pecho. ¿Qué pasó? Los médicos me dijeron que está muy golpeado.
¿Se cayó por las escaleras? ¿Entraron a robar? Me quedé helado. Tenía a mi madre, esa mujer pequeña y dulce, temblando en mis brazos, preocupada por el bienestar del hombre que hace unas horas estaba revolcando con otra en su cama matrimonial. Sentí una náusea profunda. No podía mentirle. No podía dejar que ella entrara a esa habitación a consolarlo y darle su amor sin saber la verdad. Sería como dejarla ser humillada una vez más. La llevé a una zona más tranquila de la sala de espera y la senté. Le tomé las manos. Mis nudillos estaban hinchados y amoratados, y ella lo notó inmediatamente. «Alex, tus manos», susurró, y luego levantó la vista a mis ojos. Creo que en ese momento, su instinto maternal conectó los puntos antes de que yo dijera una palabra. El miedo en sus ojos cambió de forma. Ya no era miedo a la muerte, era miedo a la verdad. «Mamá, tienes que escucharme y necesito que seas fuerte», le dije con la voz quebrada. Papá no se cayó. Y no entraron a robar. Bueno, no exactamente. Le conté todo. No omití detalles, aunque traté de ser lo menos gráfico posible sobre lo que vi en la cama. Le dije que llegué temprano para sorprenderla, los ruidos, lo que encontré al entrar al cuarto. Le conté que era una mujer joven y rubia. Y le confesé, mirándola a los ojos, que fui yo quien lo golpeó. Que perdí el control y no paré hasta que dejó de moverse. Esperaba gritos, negación, o que me abofeteara por atacar a su esposo. Pero la reacción de mi madre fue mucho más devastadora. Se quedó en silencio. Un silencio absoluto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no parpadeó. Soltó mis manos y se cubrió la boca, encogiéndose en la silla como si hubiera recibido un golpe físico. Lo sabía, susurró apenas audiblemente. En el fondo, lo sabía. Esa confesión me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. ¿Qué quieres decir con que lo sabías?, pregunté atónito. Ella suspiró, un sonido que parecía salir desde lo más profundo de su alma cansada. Ha estado distante meses, Alex. Esas reuniones tardías, los viajes de negocios repentinos los fines de semana, el modo en que protege su teléfono. Incluso cambió su contraseña. Una mujer siente cuando su marido ya no está allí. Pero, su voz se quebró y comenzó a llorar abiertamente. Quería creer que era el estrés o la edad. No quería creer que pudiera hacerme esto después de casi 30 años. La abracé y lloramos juntos en medio de la sala de espera del hospital. La rabia que sentía hacia mi padre se multiplicó por 1000. No solo la había engañado, sino que la había hecho dudar de su propia cordura, la había hecho vivir en la ansiedad y la sospecha durante meses. Después de un rato, se secó las lágrimas. Mi madre siempre ha tenido una columna vertebral de acero oculta bajo su dulzura, y en ese momento la vi enderezarse. ¿Dónde está él?, preguntó con una frialdad que me dio escalofríos. En la habitación 304. Acaba de despertar hace poco. Los médicos dicen que está confundido pero consciente. Voy a verlo, dijo ella, levantándose. Voy contigo, respondí de inmediato. No iba a dejarla sola con ese manipulador. Entramos en la habitación. Mi padre estaba en la cama, con la cara irreconocible. Tenía un vendaje en la nariz, el ojo izquierdo completamente cerrado por la hinchazón y el labio partido. Al vernos entrar, su único ojo bueno se abrió con sorpresa y luego con miedo al verme a mí detrás de ella. Clara, graznó, su voz sonaba pastosa por los analgésicos y la hinchazón. Clara, mi amor, qué bueno que estás aquí. Tuve un accidente terrible. Creo que alguien entró a la casa y... El descaro. La absoluta falta de vergüenza. Intentaba mantener la mentira incluso en ese estado. Mi madre se paró al pie de la cama, mirándolo no con amor, sino con el tipo de decepción que solo se siente cuando ves a alguien tal como es por primera vez. Ahórratelo, Robert, le cortó ella. Su voz era tranquila, pero cortante como un bisturí. Alex me lo ha contado todo. Sé lo de la mujer. Sé que estabas en nuestra cama. Sé todo. El rostro de mi padre palideció, haciendo que los moretones resaltaran aún más. Miró a mi madre y luego dirigió su mirada llena de odio hacia mí. Tú. Intentó señalarme, pero hizo una mueca de dolor. Tú me hiciste esto. Clara, tu hijo es un animal. Casi me mata. Voy a llamar a la policía. Esto es agresión agravada. Di un paso adelante, sintiendo la adrenalina volver, pero mi madre me detuvo con una mano en el pecho. Adelante, dijo ella, desafiante. Llama a la policía. Hazlo ahora mismo. Que vengan y tomen declaración. Y así todo el mundo, nuestros amigos, tus socios, la iglesia, todos sabrán por qué tu hijo te golpeó.
Sabrán que te encontró teniendo sexo con una ramera en la cama de tu esposa el día antes de Nochebuena. Mi padre se quedó callado. Sabía que su reputación era su activo más valioso. Podía soportar el dolor físico, pero no el escrutinio público. Bajó la mirada, derrotado por el momento, pero vi en su ojo que esto no había terminado. Vámonos, Alex, dijo mi madre, dándose la vuelta sin esperar respuesta. Tenemos cosas que hablar con un abogado. Quiero el divorcio. Salimos de la habitación dejándolo solo. Mientras caminábamos hacia el coche, mi madre se detuvo y me miró. Alex, esto se va a poner muy feo. Tu padre es un hombre vengativo cuando se le acorrala. Pero no voy a dejar que te haga daño legalmente, y no voy a dejar que se quede con un centavo más de lo que le corresponde. Mamá, ¿recuerdas ese acuerdo prenupcial del que siempre se jactaba el abuelo? Le pregunté, recordando una vieja conversación familiar. Los padres de mi padre eran muy ricos y, irónicamente, desconfiaban de todo el mundo, así que obligaron a mi padre a firmar un acuerdo muy estricto para proteger el patrimonio familiar, que incluía cláusulas de infidelidad draconianas pensadas para proteger el apellido, no necesariamente a la esposa, pero que aplicaban a ambos. Mi madre asintió lentamente, y por primera vez en horas, vi un destello de algo parecido a una sonrisa vengativa en su rostro. En caso de infidelidad probada, la parte agraviada tiene derecho al 80% de los activos maritales y la custodia total de cualquier bien inmueble adquirido durante la unión. Él redactó esas cláusulas pensando que nunca las usarían contra él. Ahora estamos en casa, en un hotel, en realidad, porque mi madre se negó a volver a dormir en esa casa por ahora. Mañana empieza la guerra. Mi padre cree que tiene el control, pero no sabe que mi madre guardó pruebas circunstanciales durante meses sin saber para qué servirían, y ahora tiene un testigo ocular, yo. Pero hay algo más. Mientras conducíamos hacia el hotel, mi madre mencionó algo que me heló la sangre. Describí a la mujer vagamente. Rubia, joven. Mi madre se quedó pensativa y dijo, creo que sé quién es. Creo que trabaja en su oficina. Es la nueva asistente de marketing. Sí es cierto, y mi padre se estaba acostando con una subordinada. Esto escala a otro nivel. Mañana voy a investigar eso. Quiero destruir cada pilar de su vida, su matrimonio, su reputación, su dinero y su carrera. Necesito descansar, pero mi mente no para. ¿Algún consejo sobre cómo manejar la recolección de pruebas sin alertarlo más? ¿Deberíamos contactar a mis abuelos ya o esperar a tener los papeles del divorcio? Mis abuelos son estrictos, pero adoran a mi madre y la decencia es su religión. Si saben esto, lo desheredan. Volveré cuando tenga más noticias. Esto apenas comienza. Actualización 2. Hola a todos. Gracias por la abrumadora cantidad de mensajes de apoyo y consejos legales en la publicación anterior. No he podido responder a todos porque, como se imaginarán, mi vida se ha convertido en una gestión de crisis a tiempo completo. Han pasado 3 días desde el incidente, como mi madre y yo hemos decidido llamarle eufemísticamente, y el día de Navidad fue, sin duda, el más miserable de mi vida. Pasamos la Nochebuena en la habitación del hotel, comiendo comida china recalentada y viendo películas antiguas en la televisión por cable, intentando desesperadamente no hablar del elefante en la habitación. Pero el elefante estaba ahí, con la nariz rota y acostado en una cama de hospital. Mi madre ha oscilado entre una tristeza profunda y una ira fría. Yo prefiero la ira, la tristeza me mata, pero la ira me da un propósito. Y mi propósito actual es la aniquilación total de la vida de Robert. Me niego a llamarlo padre. Siguiendo la intuición de mi madre, me puse manos a la obra la mañana del 25. Mi madre mencionó que la nueva asistente de marketing se llamaba Sofía o algo similar. Entré al perfil de LinkedIn de mi padre, que, por cierto, él gestiona con un orgullo ridículo, y busqué en sus conexiones recientes y en los empleados de su empresa. No tardé mucho. Allí estaba. Sofía G., 24 años. Coordinadora junior de marketing. La foto de perfil mostraba a una chica rubia, sonriente, profesional. Era ella. La reconocí al instante, aunque la última vez que la vi estaba llorando y tratando de cubrirse con una sábana. Lo que más me repugnó no fue su juventud, es 2 años menor que yo, por Dios, sino el hecho de que en su perfil había publicaciones elogiando a mi padre como un mentor increíble y un líder inspirador. ¡Qué asco! Hice capturas de pantalla de todo. Su perfil, su conexión con mi padre, las fotos de los eventos de la empresa donde aparecían juntos. Ahora que sabía qué buscar, el lenguaje corporal en esas fotos era obvio. Una mano demasiado baja en la cintura, miradas cómplices. Tenía la confirmación, era una empleada subordinada. Esto es dinamita pura para lo que planeo hacer después. Ayer por la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido.
Lo contesté y era él. Ya le habían dado el alta. Alejandro. Su voz sonaba nasal y dolorida. No me llamó hijo. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí, a punto de colgar. Si cuelgas, llamo a la policía y presento cargos formales por intento de homicidio, dijo rápidamente. Me detuve. Sabía que jugaría esa carta. Tengo el informe médico. Fracturas múltiples, contusiones. Podría arruinarte la vida, muchacho. Irías a la cárcel por años. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma. ¿Qué quieres? Quiero que tu madre detenga esta locura del divorcio y quiero silencio. Si ella sigue con esta tontería te denuncio. Me quedé helado. El nivel de narcisismo era patológico. Estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo para salvarse. Púdrete, le dije y colgué. Inmediatamente llamé al abogado que contratamos gracias a la recomendación de un amigo de la familia. Tuvimos una reunión de emergencia ayer por la tarde. El abogado, un tipo serio llamado señor Herrera, fue claro. La amenaza de agresión es real, Alex. Técnicamente, lo agrediste. Sin embargo, el contexto importa. Entraste a tu casa, pensaste que había un intruso o una situación de peligro, y luego encontraste una situación traumática. Un jurado podría ser comprensivo, pero sigue siendo un riesgo. Pero, su padre tiene mucho más que perder. Si esto va a juicio penal, el motivo de la pelea se hace público. Su infidelidad, el nombre del amante, todo saldrá en los periódicos locales. Un hombre de su posición quiere eso. Decidimos mantenernos firmes. Mi madre, con una fuerza que no sabía que tenía, dijo, no voy a ceder. Que te denuncie. Yo pagaré a los mejores abogados defensores. Pero él va a perderlo todo. Aquí es donde la historia da un giro que mi padre no esperaba. Mis abuelos paternos, Ernesto y Leonor, son personas de otra época. Son ricos, sí, pero de esa riqueza antigua y discreta. Para ellos, el honor, la palabra y la familia son sagrados. Mi padre siempre ha vivido a la sombra de la aprobación de mi abuelo, intentando demostrar que es digno del apellido. Sabía que si mi padre llegaba a ellos primero, manipularía la historia. Diría que mamá se volvió loca o que yo lo ataqué por dinero. Tenía que adelantarme. Conduje hasta su finca, que está a 1 hora de la ciudad. Fui solo. Mi madre no estaba en condiciones emocionales para esto. Al llegar, mi abuela se sorprendió al ver mis manos vendadas y mi cara de pocos amigos. Nos sentamos en su biblioteca, un lugar que huele a libros viejos y madera, donde siempre me sentí seguro de niño. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó mi abuelo, dejando su periódico. ¿Por qué no vinieron a la cena de Navidad? Tu padre dijo que Clara estaba enferma y que se quedarían en casa. La mentira. Por supuesto que mintió. Respiré hondo y solté la bomba. Les conté todo. No con la rabia que usé con mi padre, sino con dolor. Les conté la sorpresa fallida, los ruidos, la escena en la cama, la identidad de la chica. Mi abuelo frunció el ceño al saber que era una empleada, y admití que lo golpeé. Lo dejé inconsciente, abuelo, confesé, mirándome las manos. Perdí el control. Él quiere denunciarme si mamá no le deja quedarse con el dinero. Mis abuelos se quedaron en silencio. Mi abuela empezó a llorar silenciosamente, sacando un pañuelo de encaje de su manga. Mi abuelo, sin embargo, se puso rojo, luego pálido, y finalmente adquirió una expresión de piedra que daba más miedo que cualquier grito. Marcó el número de mi padre. Puso el altavoz. ¿Papá? La voz de mi padre sonó al tercer tono. Cállate y escucha. La voz de mi abuelo fue un trueno. Alejandro está aquí. Me ha contado todo. Hubo un silencio al otro lado. Luego, mi padre intentó su táctica habitual. Papá, el chico está inestable, me atacó, casi me mata, esa mujer no significaba nada. He dicho que te calles. Rugió mi abuelo. Nunca lo había escuchado gritar así. Has deshonrado a tu esposa, has deshonrado a esta familia y has intentado extorsionar a tu propio hijo con la cárcel para proteger tu sucio dinero. ¿Esa es la educación que te di? Pero papá, ella quiere quitármelo todo. Ella se merece todo y más por haber aguantado a un imbécil como tú. Intervino mi abuelo. Escúchame bien, Robert. Si te atreves a poner una sola denuncia contra mi nieto, o si intentas pelear contra Clara, te juro por la memoria de mi madre que te desheredo hoy mismo. No verás un centavo de mi testamento. Y haré que te cierren todas las puertas en esta ciudad. ¿Me has entendido? Solo se escuchaba la respiración agitada de mi padre al otro lado. Sabía que la herencia de mis abuelos es considerablemente mayor que lo que él ha acumulado por su cuenta. Era su talón de Aquiles. Sí,
Papá, susurró finalmente. No me llames papá. Por ahora, no tengo hijo. Arregla este desastre con Clara. Mi abuelo colgó. Se giró hacia mí, con los ojos húmedos, y me puso una mano en el hombro. Hiciste mal en golpearlo, Alejandro. La violencia no es el camino de un caballero. Hizo una pausa y suspiró. Pero si yo hubiera entrado en esa habitación, probablemente habría hecho lo mismo. Tu abuela y yo estamos con tu madre. Dile que tiene todo nuestro apoyo. Salí de esa casa sintiendo que me quitaban una tonelada de peso de encima. Tenía al patriarca de la familia de mi lado. La amenaza legal de mi padre acababa de ser neutralizada por la única fuerza a la que él teme, la autoridad de su propio padre y la amenaza de la pobreza futura. Ahora que la amenaza de la cárcel se ha disipado, mi madre y yo hemos pasado a la ofensiva. El abogado ya ha redactado la demanda de divorcio invocando la cláusula de infidelidad con pruebas irrefutables, mi testimonio y la admisión tácita de mi padre ante mis abuelos. Pero yo no he terminado. Mi padre puede perder su dinero y su familia, pero todavía tiene su carrera y su estatus de gran ejecutivo. Y, lo que es peor, sigue trabajando con Sofía, la amante. La idea de que ellos puedan seguir viéndose en la oficina, jugando a los profesionales mientras mi madre sufre, me enferma. He estado redactando un correo electrónico. No es un correo cualquiera. Es una denuncia formal al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, copiando a la junta directiva y a los socios internacionales. La empresa tiene una política de cero tolerancia con las relaciones entre superiores y subordinados directos debido a un escándalo que tuvieron hace años. Es una violación ética grave que conlleva despido inmediato. Tengo las fotos de las redes sociales, tengo las fechas, y tengo mi testimonio de haberlos encontrado en flagrancia. Estoy a punto de presionar enviar. Mi madre dice que haga lo que tenga que hacer, que ya no le importa lo que le pase a él. Mañana será el día en que su mundo profesional se derrumbe. Voy a asegurarme de que todos sepan quién es realmente Robert, no el ejecutivo exitoso, sino el depredador que se acuesta con las pasantes en la cama de su esposa. Actualizaré cuando explote la bomba en su oficina. Deséenme suerte. Actualización 3. Hola de nuevo. Escribo esto desde la habitación de mi antiguo cuarto en la casa de mis padres. Sí, volvimos a la casa. Mi madre decidió que no iba a gastar dinero en un hotel cuando la casa es legalmente suya, o lo será muy pronto. Cambiamos todas las cerraduras hace 2 días. Puede sonar paranoico, pero después de lo que acabo de hacer, no quiero correr riesgos. En mi última actualización, les dije que estaba a punto de enviar un correo electrónico a recursos humanos de la empresa de mi padre. Muchos de ustedes comentaron diciendo que tuviera cuidado, que me asegurara de que fuera anónimo o que lo hiciera a través de un abogado. Otros, la gran mayoría, me animaron a quemarlo todo. Bueno, no fue anónimo. Puse mi nombre, mi apellido y mi número de teléfono. Quería que él supiera exactamente quién le dio el tiro de gracia. Pasé la noche del 26 de diciembre redactando el correo. No quería que sonara como el desvarío de un hijo enojado, sino como una denuncia formal y objetiva de una violación ética grave. Leí el código de conducta de su empresa, disponible en su web pública, y cité los artículos específicos sobre conflicto de intereses y relaciones inapropiadas con subordinados. Adjunté todo. Una declaración detallada de los hechos del 23 de diciembre. No entré en detalles escabrosos innecesarios, simplemente declaré: al llegar a mi domicilio familiar, encontré al señor Robert manteniendo relaciones sexuales con la señorita Sofía G. durante el horario laboral asignado a ambos y las capturas de pantalla de las redes sociales que vinculaban sus interacciones profesionales con fechas y horarios sospechosos. Envié el correo a la directora de Recursos Humanos, con copia al oficial de cumplimiento ético y a 2 miembros de la junta directiva que sé que son rivales de mi padre dentro de la corporación. Presionar enviar se sintió como lanzar una granada en una habitación cerrada. Hubo un segundo de silencio y luego, la certeza de que la explosión era inminente. El 27 de diciembre era el primer día laboral después de Navidad. Según me enteré, Robert llegó a la oficina como si nada, con su traje impecable y sus gafas de sol para ocultar el ojo morado, diciéndole a todo el mundo que había tenido un accidente. La noticia me llegó a través de un antiguo pasante de mi padre con el que mantengo contacto en Instagram. Me envió un mensaje directo a las 11 de la mañana. Oye, ¿está todo bien? Seguridad acaba de entrar a la oficina de tu papá. Se ve muy mal. Aquí está la reconstrucción de los hechos basada en lo que me contaron y lo que el propio abogado de mi padre nos gritó más tarde. A las 10:30 de la mañana, Recursos Humanos llamó a Sofía. La interrogaron. Al parecer, ella no tiene el aguante de mi padre. Se derrumbó casi de inmediato. Lloró, dijo que se sentía presionada por su jefe, que tenía miedo de perder su empleo si le decía que no.
No sé cuánto de esto sea verdad o si es estrategia de víctima, pero confirmó la relación. Eso fue el clavo en el ataúd de mi padre. A las 11 de la mañana, el jefe de seguridad y la directora de RH entraron en la oficina de mi padre. Le informaron que estaba suspendido indefinidamente pendiente de una investigación, pero dada la confesión de la otra parte y la política de cero tolerancia, le pidieron que entregara su portátil, su teléfono corporativo y sus credenciales de acceso inmediatamente. Imaginen la escena: mi padre, un hombre que se paseaba por esos pasillos como un dios, siendo escoltado por 2 guardias de seguridad, cargando una caja de cartón con sus efectos personales, con la cara hinchada y amoratada, pasando frente a todos sus empleados, frente a la gente que él había intimidado o menospreciado durante años. La humillación pública fue total. Sofía también fue escoltada fuera del edificio minutos después. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. No era mi padre, era su abogado personal. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, me gritó sin ni siquiera presentarse. Acabas de violar la privacidad de mi cliente. Esto es difamación. Vamos a demandarte por daños y perjuicios por la pérdida de ingresos futuros. Puse el teléfono en altavoz para que mi madre y nuestro abogado, el señor Herrera, escucharan. El señor Herrera sonrió, tomó el teléfono de mi mano y dijo con una calma exquisita: Buenas tardes, colega. Aquí el abogado de la señora Clara. Le recuerdo que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Mi cliente y su hijo tienen pruebas testificales y físicas. Además, su cliente firmó un contrato laboral con cláusulas de moralidad muy claras. Si quieren demandar, adelante. Estaremos encantados de presentar las pruebas de la infidelidad en un tribunal público, lo cual, estoy seguro, ayudará mucho la reputación de su cliente para conseguir un nuevo empleo. Y le recuerdo que cualquier intento de intimidación al testigo será reportado al colegio de abogados. El otro abogado balbuceó algo ininteligible y colgó. Fue una victoria pequeña, pero dulce. Esa misma noche, mi padre apareció en la casa. Estaba borracho. Muy borracho. Empezó a golpear la puerta principal y a gritar: «Abre la puerta, Clara. Sé que estás ahí. Ese maldito malagradecido me arruinó. Me despidieron, Clara. Después de 25 años. Mi madre estaba temblando en la cocina. Le dije que se quedara allí. Salí al porche, cerrando la puerta tras de mí. La luz de seguridad se encendió, iluminando a mi padre. Se veía terrible. El traje estaba arrugado, la corbata deshecha, y el ojo morado estaba casi negro ahora. Parecía un vagabundo, no el ejecutivo de hace 3 días. Vete, Robert, le dije desde la barandilla. Él me miró con un odio que nunca olvidaré. Tú eras mi hijo. Te di todo. Te pagué la universidad. Te compré tu primer coche. ¿Y así me pagas? ¿Destruyéndome por un polvo? Era solo sexo. No significaba nada. Significaba el respeto a mi madre, le respondí, sintiendo una frialdad absoluta. Significaba la lealtad a esta familia. Tú rompiste eso, no yo. Yo solo encendí la luz para que todos vieran la basura. No tengo nada, gritó, y su voz se rompió en un sollozo patético. Papá me cortó los fondos. La empresa me quitó las acciones. No tengo dónde ir. Tienes a Sofía, dije con sarcasmo. Espera, ella también perdió su trabajo. Quizás puedan consolarse mutuamente en la fila del desempleo. Voy a entrar. Dio un paso hacia la puerta, agresivo. Saqué mi celular. La policía está a 5 minutos. ¿Quieres pasar la noche en una celda? Se detuvo. Me miró por unos segundos más, respirando con dificultad, y luego escupió en el suelo. Estás muerto para mí. El sentimiento es mutuo, respondí. Se dio la vuelta y caminó tambaleándose hacia su coche. Se fue derrapando las llantas. Cuando entré, mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té. No estaba llorando. Estaba mirando al vacío. ¿Se fue?, preguntó. Sí. No va a volver hoy. Ella asintió y tomó un sorbo de té. Luego me miró y dijo algo que me sorprendió. Siempre pensé que si esto pasaba, me moriría de dolor. Pero viéndolo ahí afuera, gritando como un loco, culpando a todos menos a sí mismo, no siento dolor, Alex. Siento lástima. Es un hombre patético. Esa frase marcó el punto de no retorno. Mi madre ya no es la víctima. Se ha dado cuenta de que el hombre con el que se casó es una fantasía que ya no existe. La realidad es ese borracho en el jardín. Mi padre está, efectivamente, en la ruina social y moral. Financieramente, le quedará algo, pero no lo suficiente para mantener su estilo de vida. Y en su industria,
La reputación lo es todo. Nadie contrata a un ejecutivo de 55 años que fue despedido por ética y que está en la lista negra de una de las familias más influyentes, mis abuelos. Sofía me envió un mensaje por LinkedIn antes de bloquearme. Espero que estés feliz. No tienes idea de lo que has hecho. No le contesté. No vale la pena. Ella sabía que él estaba casado. Ella jugó al juego de poder y perdió. Ahora solo queda el trámite final, el divorcio. Mi madre quiere hacerlo rápido. Quiere desinfectar su vida. Pero mi padre no se va a rendir tan fácil con los términos del divorcio. Estoy seguro de que intentará esconder dinero o pelear por la casa solo por despecho. Todavía siento mucha ira, pero también empiezo a sentir el agotamiento. No he dormido bien en 4 días. Cada vez que cierro los ojos veo esa escena en la cama. Pero luego veo a mi madre, empezando a hacer planes para redecorar la casa, hablando de viajar con sus hermanas, y sé que hice lo correcto. La próxima vez que escriba, espero que sea para decirles que el divorcio es oficial y que esta pesadilla ha terminado. Gracias por leerme y por darme la fuerza para apretar ese gatillo. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última publicación. Sé que prometí actualizar antes, pero la guerra legal y emocional en la que hemos estado sumergidos no me dejaba energía para nada más. Sin embargo, hoy escribo esto con una sensación que no había tenido en medio año: paz. Una paz extraña, silenciosa, pero paz al fin y al cabo. Ayer por la mañana, el juez golpeó su mazo y disolvió oficialmente el matrimonio de mis padres. No hubo abrazos, ni celebraciones. Solo un suspiro colectivo de alivio por parte de mi madre, mi abogado y yo. Del otro lado de la sala, mi padre estaba sentado solo. Su abogado renunció hace 2 meses porque dejó de pagarle los honorarios, así que tuvo que conformarse con un defensor público de oficio que apenas conocía el caso. Verlo allí, encorvado, con un traje que le quedaba grande, ha perdido mucho peso, y el cabello ralo y descuidado, fue la confirmación final de su ruina. Quiero contarles cómo llegamos aquí y cómo terminó la tierra quemada que inicié en Navidad. Después de que lo despidieran y lo echara de la casa, mi padre intentó jugar sucio. Durante enero y febrero, trató de ocultar activos. Movió dinero a cuentas en el extranjero y trató de poner su coche personal a nombre de un amigo. Pero subestimó a mi madre y, sobre todo, subestimó la furia de su propio padre, mi abuelo. Mi abuelo contrató a un auditor forense privado para rastrear cada centavo que mi padre había movido en los últimos 10 años. Fue brutal. Encontraron no solo el dinero escondido, sino también gastos de tarjetas de crédito que demostraban que la aventura con Sofía, y aparentemente un par de deslices más en años anteriores, se financiaban con dinero conyugal, cenas, hoteles, joyas. Cuando presentamos esto en la mediación previa al juicio, la cara de mi padre se descompuso. El acuerdo prenupcial era claro, pero con la prueba de malversación de fondos conyugales para financiar sus infidelidades, el juez no tuvo piedad. El fallo final fue devastador para él. Mi madre se queda con la casa principal y el apartamento de la playa, que era la joya de la corona de mi padre. Mi madre recibe el 85% de los activos líquidos y las inversiones de jubilación. Él se queda con su coche, el cual tuvo que vender la semana pasada para pagar deudas, y sus cuentas personales, que están prácticamente vacías. La caída de mi padre ha sido absoluta. En su industria, la noticia de su despido por acoso y relaciones inapropiadas corrió como la pólvora. Nadie lo contrata. Pasó de ganar 6 cifras y viajar en primera clase a vivir en un estudio alquilado en una zona cuestionable de la ciudad. Me enteré por un conocido común que ahora trabaja haciendo consultorías online baratas y por lo que se rumorea, está conduciendo para una aplicación de transporte por las noches para llegar a fin de mes. Es un castigo kármico poético para un hombre que solía mirar por encima del hombro a los trabajadores de servicio. En cuanto a Sofía, la historia de amor no sobrevivió a la pobreza. Aparentemente, duraron 2 semanas viviendo juntos en un motel barato antes de que ella lo dejara. Ella también quedó marcada profesionalmente. Intentó demandar a la empresa por despido injustificado, pero la empresa contraatacó con pruebas de que ella violó su contrato. Ahora ha vuelto a vivir con sus padres en otra ciudad. No siento lástima por ella, pero supongo que ya tuvo suficiente. Esta es la mejor parte. Mi madre ha florecido. Los primeros meses fueron duros, lloraba mucho y se sentía vieja y desechada. Pero una vez que el shock pasó, empezó a redescubrirse. Empezó por la casa. Contrató a un equipo y cambiaron todo. Pintaron las paredes, cambiaron los muebles. La cama matrimonial donde ocurrió todo fue lo primero en irse y compró una nueva, preciosa, solo para ella. Quemamos las sábanas en una fogata en el jardín trasero una noche, bebiendo vino y riéndonos histéricamente mientras el satén ardía. Fue catártico.
Ahora ha vuelto a pintar cuadros, algo que dejó de hacer cuando se casó, y se ha apuntado a un club de senderismo. La veo sonreír de verdad por primera vez en años. Mis abuelos la tratan como a una reina. Dicen que ella es más hija suya de lo que Robert jamás fue. De hecho, mi abuelo modificó su testamento. Mi padre está fuera, y mi madre y yo somos los únicos beneficiarios. Eso fue el golpe final que destrozó a mi padre. Yo, estoy bien. O estoy llegando a estarlo. He estado yendo a terapia para manejar la ira. Mi terapeuta dice que lo que hice, golpearlo, fue una respuesta traumática, pero que no puedo dejar que la violencia me defina. No me arrepiento de haberlo defendido a mi madre, pero sí me asusta lo fácil que fue perder el control. Estoy trabajando en ello. Al salir del juzgado, mi padre intentó acercarse a mí en el estacionamiento. Se veía patético bajo la luz del sol. Alejandro, me llamó. Su voz sonaba rota. Me detuve, pero no me acerqué. Mi madre ya estaba en el coche, segura. ¿Estás feliz?, preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿Estás feliz viendo a tu padre destruido? Lo miré y pensé en todo. Pensé en la mentira, en la manipulación, en los años que le robó a mi madre, en el chantaje con la cárcel. No se trata de felicidad, Robert. Se trata de justicia. Tú elegiste esto cada vez que mentiste. Tú construiste esta destrucción ladrillo a ladrillo. Yo solo la empujé. Soy tu padre, susurró. Fuiste mi padre, corregí. Ahora eres solo una lección de lo que no quiero ser jamás. Me subí al coche y nos fuimos. Lo vi por el retrovisor, haciéndose más y más pequeño hasta desaparecer. No sentí tristeza. Sentí que me quitaba una mochila llena de piedras que llevaba cargando desde Navidad. A todos los que siguieron esta historia, gracias. Gracias por validarme cuando pensaba que estaba loco, gracias por los consejos legales y gracias por el apoyo a mi madre. La lección que me llevo de esto es que la lealtad tiene un límite. La sangre no te da derecho a abusar, traicionar y destruir a la gente que te ama. Mi padre creyó que su poder y su dinero lo protegían de las consecuencias, pero olvidó que la verdad es más poderosa cuando no tienes nada que perder. Esta será mi última actualización. Voy a cerrar esta cuenta y a enfocarme en mi vida, en mi carrera y en ayudar a mi madre a disfrutar de su nueva libertad. El monstruo ha sido derrotado. Los buenos ganaron. Cuiden a sus madres, y si alguna vez huelen humo en su casa, no tengan miedo de quemarla para salvarse.